Pues hoy en las dos noticias de cierre tenemos algo muy especial, casi el equivalente a ganar un planeta, pero en poesía. El ganador del premio Loew de este año, que es Basilio Sánchez, Hola. y nos ¿Qué? va a cerrar el programa con algún recopilatorio de algunos de los poemas del libro que podemos enseñar. He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes. Así que lo primero, Basilio, es que me expliques un poco este poemario, de qué va. Bueno, como ya he dicho en alguna ocasión, incluso cuando fui a recibir el premio, es una especie de libro de meditación, un cuaderno de apuntes, un cuaderno de reflexión, digamos que el cuaderno de campo de un naturalista también, en cierto modo, o incluso el breviario de un contemplativo, ¿no? Es un libro en el que he ido recogiendo a lo largo de 2 años, 2016, 2017, pues mi forma de entender la vida y también la literatura, ¿no? Mi manera de relacionarme con el mundo y con las cosas del mundo. Entonces son poemas que no llevan título porque abundan en ese sentido de reflexión, de anotación, que luego efectivamente llevan la elaboración del poema, ¿no? Pero que esencialmente son pequeñas visiones que recogen mi manera de, en esta época de mi vida en la que estoy, mi manera de relacionarme con lo que me rodea, las preocupaciones, los sentimientos, lo que me parece bueno y lo que me parece malo de la vida en la que tenemos, ¿no? El jurado decía, bueno, y la nota de prensa también venía así reflejado un poco, que tu poesía es casi mística, ¿no? Que es como un acercamiento a lo natural, ¿no? Un poco a la necesidad de reencontrarnos un poco con la naturaleza, ¿no? Y quizá obviar un poco este mundo digital en el que estamos. Bueno, obviar quizá no, pero al menos que puedan convivir, ¿no? Esos dos mundos. Eso lo decía Piedad Bonet, ¿no? Que estuvo en el jurado del premio Loewe y hablaba de este libro, pues es como si tuviera, es decir, un cierto aliento místico. Yo creo que sí, en el sentido de que de alguna forma busca una comprensión no utilitaria de la vida que tenemos, ¿no? Del mundo que nos rodea. Es decir, nos hemos vuelto muy positivistas, de alguna forma buscamos sacar provecho a todo lo que nos rodea y esto nos lleva a esquilmar el planeta, a destruir nuestro entorno. Y la visión mística es una visión gratuita, es una forma de conocimiento generoso y afectivo del entorno en el que vivimos, que no busca otra cosa que congraciarse con él, disfrutar de él y protegerlo y preservarlo, ¿no? Es decir, una visión afectiva, y eso creo que es común a la mística y es lo que diferencia las religiones, por ejemplo, del mundo científico, ¿no? Ese acercamiento gratuito y por el mero disfrute de lo que tenemos. También la formulación de la propia poesía, decían en la nota que era como clásica, muy clásica, pero reinterpretada, ¿no? Que has cogido formas clásicas, ¿no? Y las has traído, ¿no? Bueno, a la actualidad. yo no es que coja formas clásicas, es verdad que me he educado leyendo mucha poesía y yo asumo la tradición. El poeta es siempre el eslabón final de una cadena larga, ¿no? Y este libro no se entiende sin las lecturas y no se entiende sin todos los poetas que de alguna forma o con toda seguridad pues me han precedido. En ese sentido es clásica, no quiere ser una poesía rupturista, una poesía que busque el efecto inmediato, el efecto de innovación, ¿no? Yo creo que las vanguardias ya han tenido en su época su momento de gloria. Yo creo que ahora lo que se trata es de hacer las cosas bien y se hace sobre la base de lo que ha estado bien hecho. Entonces es verdad que mi poesía, pues desde el punto de vista formal, se apoya en una estructura clásica de endecasílabos, de alejandrinos, de versos impares, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es clásica en el sentido de que respeta, ¿no? Pero por otro lado es muy moderna porque realmente lo que trata es de traer al poema los grandes problemas que afectan al hombre y a la mujer de hoy día, ¿no? Es decir, nuestra forma de relacionar con un mundo que de alguna forma nos estamos encargando de destruir, pero que por otro lado sigue siendo el mejor de los espacios posibles. Por eso es lo del título, ¿no? En fin, es una visión, la de este libro, en cierto modo muy crítica con nuestra actitud
ante lo que constituye nuestro entorno, pero también tiene una visión generosa y abierta y también ilusionada y esperanzada, ¿no? De todo lo que hemos destruido todavía queda un nogal, ¿no? Todavía tenemos que ser felices porque tenemos todavía cosas con las que poder disfrutar y realizarnos. Eres un poeta con una larga trayectoria y curiosamente eres médico. ¿Cómo se convive? Pues llevo casi los mismos años de médico que de poeta. Y bueno, pues se convive como conviven los poetas con cualquier trabajo, ¿no? Con cualquier profesión. Yo lo he llevado muy bien, y lo he llevado muy bien sobre la base de no mezclarnos y no obstaculizarnos, ¿no? Cuando uno es médico intenta hacer las cosas lo mejor posible, intenta ser buen médico. Y cuando uno es poeta, pues intenta ser buen poeta. Lo que no puedes pretender es que los médicos te consideren buen poeta y los poetas buen médico. Eso demuestra que no eres bueno en ninguna de las dos cosas. A nivel de repercusión, ganar el OEF, ¿en qué punto te coloca? Bueno, como poeta. A mí me ha dado una enorme satisfacción, ¿no? Pero también una gran responsabilidad. Es un premio en el que se premia también una trayectoria, ¿no? En cierto modo este libro es deudor de toda la poesía que vengo escribiendo. Yo lo considero de alguna forma como un premio a una forma de escribir poesía, que es la que vengo haciendo desde hace más de 35 años. Me siento orgulloso también de que en el jurado hayan estado no solo los poetas vivos o algunos de los poetas vivos más importantes en lengua española, sino también muchos de mis maestros literarios, ¿no? Poetas de los que he aprendido, de los que he leído sus libros con auténtica pasión, y eso claro es un enorme orgullo, ¿no? Pero también sigo diciendo que una responsabilidad, y finalmente también da visibilidad, ¿no? Da opción de que gente que no te conoce pueda, a partir de este libro, pues llegar a una poesía que a lo mejor le interesa. Nosotros pensamos que la poesía está viviendo un momento muy bueno de esplendor, en parte gracias a las redes sociales, de poetas jóvenes también que redifunden un poco como sus poesías. Y yo te quería preguntar en este sentido, bueno, en global, si tú crees que la poesía es transformadora, si la poesía puede transformar a la sociedad. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no como se espera. La poesía convierte al individuo. La poesía cambia al individuo y cambia su forma de relacionarse con el mundo en el que vive. Y esa es la gran transformación que hacen. Pero no es una cosa pequeña, no es ni mucho menos una cosa baladí. Las grandes transformaciones humanas han venido siempre por el esfuerzo de muy pocos. Y han sido siempre esfuerzos en ese sentido, ¿no? De cambiar la mentalidad, ¿no? Más que cambiar las estructuras externas, que eso llega luego, lo importante es cambiar la actitud del individuo ante el mundo y ante las cosas. Y eso sí lo hace la poesía, como lo hace la música, como lo hace la pintura, como lo hace el arte. Pues nada, os esperamos al final del informativo. No os lo perdáis porque va a ser muy emocionante.